Hola, ¿cómo están? Soy Ricardo Velázquez Ramírez. Estamos en nuestra cuarta edición del podcast Derecho y Política. Y hoy vamos a hablar del poder democrático. ¿Y por qué hemos escogido este tema? Porque la gran mayoría de estados del mundo, o un número importante y significativo, han optado por este modelo de Estado, por esta forma y sistema de gobierno. En otras palabras, no es poca cosa. Es el modelo que hoy está trascendiendo en el mundo, que hoy pone la hora en el mundo. Y el poder democrático es un tipo de poder político, como lo es el poder autocrático, el poder aristocrático, el poder teocrático, etc. Repito, la democracia es un tipo de poder político. Así como hay poderes políticos, hay también poderes económicos. Hay poderes tecnológicos, poderes militares, poderes sociales, poderes culturales, etc. Pero nos vamos a referir concretamente al poder democrático. Como cualquier tipo de poder político, este poder democrático está constituido por 4 elementos. El primero es la fuerza o dominio, el segundo es la competencia, el tercero es la legitimidad y el cuarto es el consentimiento. La fuerza o dominio es aquello del cual se vale el poder para imponer su autoridad en el cumplimiento de sus objetivos. No hay poder sin fuerza. Es decir, el poder político y sobre todo el poder estatal es un poder que lleva implícita la fuerza o dominio. No podemos concebir el poder sin fuerza. La competencia, en tanto, es la capacidad para gobernar, es la capacidad para dirigir pensando en el grupo social. En tanto que la legitimidad es la capacidad con que goza el poder a fin de que se le reconozca el derecho para gobernar, el derecho para decidir y que sea acogida por el grupo humano. Y por último, el consentimiento es esa química que existe entre el grupo humano y el poder. Es esa especie de simbiosis, ¿no? En el que el grupo humano encuentra en el poder esa protección para efectos de poder garantizar su existencia y su continuidad. Todo poder está constituido por estos cuatro elementos. Y como tal, y con mayor razón, el poder democrático. Obviamente, dependiendo de cómo se utilizan estos elementos, diremos si es un poder democrático o no. En rigor, todo poder, repito, utiliza la fuerza o dominio. ¿Sí? Todos necesitan ser competentes. Todos buscan la legitimidad y todos esperan el respaldo del grupo humano. ¿De acuerdo? Pero ojo, cuando un poder
se excede en el uso de la fuerza o dominio, entonces estamos hablando de un poder arbitrario, de un poder no democrático. Porque el poder democrático, si bien utiliza la fuerza o dominio, lo utiliza, digamos, para advertir que hay que cumplir la Constitución y la ley. Pero también lo utiliza en su máxima expresión, es decir, en su momento bélico, en situaciones excepcionales. A ello se llama estado de excepción, en sus formas estado de sitio o estado de emergencia. ¿Para qué le utiliza el poder democrático? Precisamente para restablecer el orden social, imponiendo la autoridad a través de la fuerza y de esta manera salvar al Estado democrático, imponiendo la voluntad del poder de la mayoría, pero sin excederse de aquellos límites que están vinculados, sin lugar a dudas, al respeto de los derechos y libertades fundamentales. Pero salvo en esta situación excepcional y o especial, donde el poder, obviamente, o los derechos tienen restricciones. Por ejemplo, el derecho al libre tránsito. Por ejemplo, el derecho a reunión, el derecho a movilizaciones, etcétera, etcétera. Pero también hay otro detalle que respecto a la legitimidad del poder. Hemos dicho que un poder es legítimo cuando el grupo humano reconoce el derecho que tiene ese poder a mandar, a dirigir, ¿sí? Pero ese mandato y ese gobierno se tiene que enmarcar en los principios, valores y reglas que emanan del marco constitucional y legal. De tal forma que no es un mandato sin límites, no es un gobierno de cualquier forma, es un gobierno ciertamente, como ya lo dijimos anteriormente, limitado por los derechos y libertades fundamentales de las personas y por los derechos de las minorías. Y por su lado, el consentimiento significa que ese poder democrático pues tiene que tener empatía con el grupo social. No necesariamente contentándolo en todo lo que le pide o lo dice o lo exige, porque si no estaríamos cayendo en el otro extremo, que es la oclocracia. ¿Y qué es la oclocracia? Es el gobierno de la muchedumbre. En otras palabras, es el desgobierno, donde la muchedumbre se impone a través de la violencia, donde la muchedumbre propicia el caos. El ser un gobierno democrático no significa la tolerancia con la violencia, puesto que todos estamos sometidos al gobierno de la mayoría, limitado por los derechos de las minorías, expresada dicho principio en la Constitución
de ese Estado democrático. De ahí la importancia de ello. Hoy por hoy, los estados y las sociedades democráticas son estados constitucionales, son estados inclusivos, son estados participativos o con democracia participativa, con democracia deliberativa. En otras palabras, con democracia integral, donde articulan demandas políticas, demandas sociales y demandas económicas. Y por lo mismo, es importante hacer esa distinción, porque también es cierto que los estados hoy por hoy sufren de algunos males, y esos males tienen que ver con la corrupción, con el populismo, con la demagogia, con la tramitología, con la falta de capacidad para gestionar los recursos públicos. Obviamente estamos hablando del Estado democrático, que no es nada perfecto tampoco. Y por lo mismo, esto genera también descontento social. Y por eso no es casual que muchas sociedades terminan yendo a los extremos, de un péndulo a otro, de una extrema izquierda a una extrema derecha. Un sistema democrático es un sistema, yo diría, de centro. Un sistema democrático es un sistema de respeto, de equilibrio de poderes, de pluralismo político, cultural, de alternancia periódica en el poder, de control y límites al poder, de respeto a la libertad de prensa, entre otras cosas. El poder democrático es un poder hoy en día que emerge de una constitución democrática como expresión de la voluntad del pueblo. Pero ojo, de un pueblo que no abusa de su condición de mayoría, sino de un pueblo que se inspira en principios rectores como la dignidad de la persona humana, repito, el respeto a los derechos y libertades fundamentales, la división y equilibrio de poderes, la alternancia en el poder, entre otras cosas. Bueno, vamos a seguir con estos temas importantes e interesantes, a fin de que no nos vendan pues gato por liebre, ¿no? Porque esta es una constante. No son pocos los políticos que hablan y se enjuagan la boca con la palabra democracia, cuando en realidad ocultan posturas totalmente totalitarias. O se valen de la democracia para acceder al poder, es decir, se valen de los procedimientos que establecen la democracia para acceder al poder y desde ahí darle el tiro de gracia para instaurar un régimen totalitario, o simplemente para servir a intereses de grupo y muchas veces a los intereses del tirano, del dictador. Y eso hay que cortar, hay que deslindar. El ser democrático significa no solamente proclamar la democracia, sino también defenderla, ser consecuentes con su prédica,
Y así lograremos no solamente un gobierno democrático, sino también una sociedad democrática, que significa que esa sociedad abraza los principios y valores democráticos, además que lo defiende. Nos estamos viendo hasta el próximo viernes. Nos vemos en todas las redes, en todas las plataformas, en YouTube, en Facebook, en X, en Instagram y en TikTok. Hasta el próximo viernes.